lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Así se llama nuestro segmento de entrevista, y antes de presentar a nuestra invitada quiero recordarles que mi cuenta de Twitter está abierta de par en par para ustedes, @mingo_1, ese 1 es en número. Saludos a todos los que están conectados en Mingo Blanco TV, en Instagram, y por supuesto, como nosotros estamos empeñados en crear el hábito de ver y escuchar radio por internet, y yo creo que lo estamos logrando porque cómo crece la legión de amigos audioparticipantes en el mundo entero. Somos referencia, Radio Caracas Radio, de parte de toda Radio Caracas para ti y de nuestro programa por todos los medios. ¿Cómo te va? Un gran abrazo para ti, Vale, y un saludo para todos. Bueno, aquí en cuarentena, como le digo yo a mis amigos, los que estamos acostumbrados a estar todo el tiempo ocupados, no necesariamente nos está yendo muy distinto, pero no es lo que todo el mundo está acostumbrado a estar ocupado dentro de cuatro paredes. Es así. Fíjate, Olga, ayer, como es habitual, al terminar el programa, con los muchachos tuvimos un brainstorm, una pequeña tormenta de cerebros, y Jackson sugería, caramba, ¿por qué no tratamos el tema de la educación? Y Marilia, que estaba bueno, creo que todos estaban de acuerdo. Erika tiene a su hijo menor que se gradúa este año de bachiller. Marilia, Catherine tienen a sus niñitas chiquitas. Jackson tiene 2 muchachos varones. Todos, y nos angustia, 3 muchachos tiene Jackson. Nos angustia y nos mortifica la situación de la educación en el mundo entero, pero en Venezuela las carencias son aún mayores. Y tú vienes ofreciendo, compartiendo en las redes también, una gran angustia sobre esta situación de una familia, una escuela. ¿Cuáles expectativas tienes tú de cómo el régimen está manejando y va a manejar, incluso audiovisualmente, como lo anunciaron a través de Vive TV, ¿no? Es el canal que va Vive TV, sí, va a ser en la cadena que del pasado martes, Nicolás Maduro anunciaba que Vive TV iba a ser el canal educativo. Uh-huh. Y un poco comentaba sobre los porcentajes de conectividad, porque dice que va a hacer uso de todas las plataformas disponibles, ¿no? Desde redes sociales hasta canales de televisión, que en este caso sería Vive TV el canal que se transformaría en el canal para hacer que el contenido programático del tercer lapso, que va a ser a distancia, pues se cumpla. Entonces, Olga, la pregunta que nosotros nos hacíamos y promocionábamos con un tuit ayer, este encuentro contigo, el derecho a la educación en la Venezuela con esta peste china, ¿está garantizado con el plan Cada Familia una Escuela? Mira, la respuesta es que no estaba garantizado antes. Imagínate. Una vez que entramos en cuarentena, las posibilidades que tenían las escuelas, que eran muy restringidas porque había muchas zonas en las que se iba la luz, en las que no tenían agua, en las que no tenían transporte, los maestros no estaban completos, no tenían los recursos completos. O sea, hay un deterioro progresivo del sistema educativo que hacía que la calidad de la educación y la garantía del derecho a la educación no se estuviera dando en Venezuela. Nosotros antes de estar en cuarentena estábamos en emergencia humanitaria. O sea, yo quiero que la gente recuerde eso. Es verdad. O sea, nosotros no es que llegamos y dijimos, mira, estamos en cuarentena. No, es que veníamos de una emergencia humanitaria donde el sistema educativo, así como el sistema de salud, estaban afectados, así como la nutrición estaba siendo muy, muy severamente afectada. Entonces, llegamos a ese punto, nos agarra por sorpresa en la cuarentena y hay que responder. Y la pregunta es cómo se responde. Porque cuando yo escucho, por ejemplo, a Nicolás diciendo que vamos a trabajar esto online o en línea, y Aristóbulo dice a distancia, pero entonces vamos a utilizar otros medios. La pregunta es, ¿qué significa educación a distancia, señores? Saben exactamente lo que tienen que hacer y lo que tienen que
diseñar y poner a disposición de las personas para que la educación a distancia sea efectiva. Yo creo que no, por lo que he escuchado. Y la otra cosa es que cada familia, una escuela, es una mezcla entre educación en casa y educación a distancia, que son dos cosas distintas. O sea, la educación en casa es una decisión que toma la familia y hay países donde tú puedes decir, yo no voy a llevar más a mi niño a la escuela, yo lo educo en casa y el sistema lo permite. Claro. Y entonces hay una estructura y una serie de protocolos a seguir para que el Estado garantice que se está dando el proceso educativo. O sea, no es que corres por tu cuenta. ¿Por qué? Porque la educación, además de ser un derecho humano, es obligatoria en una parte importante de la educación básica. En el caso nuestro, nosotros nos fuimos a los extremos y pusimos como obligatoria toda la educación básica, desde inicial hasta bachillerato. Entonces, el deber del Estado es garantizar que haya educación de calidad, porque tú estás obligado a formarte y graduarte de bachiller. Claro. Entonces, siendo así, tú tienes que decir, bueno, vamos a ver cómo podemos lograr en esta situación de emergencia humanitaria que se desarrolle el proceso educativo y que podamos culminar el año. Y la manera puede ser con una combinación de distintos métodos. Y entonces, bueno, vamos a utilizar alguna lógica de educación en casa para que la familia nos ayude a desarrollar el proceso. Entonces le decimos a la familia, por arte de magia, bueno, ahora te encargas tú, no. Tú tienes que decirle a la familia, mira, la forma de hacerlo es esta. Si tú no tienes los conocimientos, porque eso es una cosa que se da por sobreentendido, si tú no tienes los conocimientos, tú tienes estos documentos que te van a ayudar a saber lo que tienes que enseñar, porque yo creo que tenemos que recordar siempre, un buen maestro no solamente sabe cómo enseñar, sino que tiene que saber lo que tiene que enseñar. Claro. Y si en la familia no hay una persona que sepa lo que hay que enseñar, por ejemplo, que sepa de ciencias naturales, si estamos hablando de primaria, o que sepa de historia, de matemática, física. Sí. Exacto. O sea, si hay una persona en casa que lo sepa, se puede sentar con el estudiante a trabajarlo, pero ¿y si no lo sabe? Y si no lo sabe, con las deficiencias que ha venido arrastrando el sistema educativo en el que estamos graduando en primaria y en bachillerato a personas con analfabetismo funcionales. Si no lo sabe, ¿cómo pueden ayudar al estudiante a que aprenda? Y además la otra cosa es que agarró a todo el mundo de sorpresa. Sí. Y entonces eso te cambió la vida. Y entonces tú, de la noche a la mañana, de ir todos los días a la escuela y trabajar con tu maestro y jugar con tus amigos, de hacer tus trabajos en equipo, a pasar a tu casa, entraste en una onda encerrado con tu familia, donde no puedes ver a nadie, donde lo que quieres hacer no lo puedes hacer, y la familia también está en la misma situación, tratando de ver cómo van a hacer para que todos coman. Por ejemplo, si no puedes salir a ganarte la vida, ¿cómo vas a hacer? Ese nivel de estrés inicial tenía que llevar como responsabilidad del Estado a la medida de vamos a tomarnos un tiempo, 2 semanas. ¿Qué vamos a hacer en esas 2 semanas para no perder la dinámica? Vamos a sentarnos todos los días, tanto tiempo, a repasar. Vea con su hijo por dónde iba, lo que había hecho, siéntese con él y hable de sus clases hasta la fecha de la cuarentena. Mientras tanto, el Ministerio de Educación responsablemente va a diseñar una serie de materiales para que usted pueda seguir acompañándolo con los materiales y con las instrucciones. Eso es lo que tenía que haber hecho el Ministerio y no decir vamos a terminar el segundo lapso. La cuarentena agarró terminando un lapso donde lo que viene es cierre de procesos y evaluaciones. Y eso se dio terminado como con éxito. Sí. Entonces, yo me imagino que el Ministerio tiene alguna especie de sistema que le permite leerle la mente a los estudiantes para saber si aprendieron, porque si en un país donde no hay conexión a internet no tiene mucha gente, donde hay zonas donde no llega la señal de la radio, donde no llega la televisión, donde no tienen luz. ¿Cómo sabe el Ministerio de Educación que un niño en el Delta aprendió lo que tenía que aprender y el segundo lapso se puede dar por cerrado? ¿Y cómo van a hacer esas evaluaciones? Es lo que quiere saber también la gente. Entonces también hay mucha gente angustiada escuchándote porque
a lo mejor se precipitan y dicen, bueno, entonces, según lo que está diciendo la profesora Olga Ramos, este año se perdió el año escolar. Que no es lo que dice Nicolás Maduro, porque insiste en que el tercer lapso va a ser a distancia, y Aristóbulo Turis comentaba que está colgado toda la biblioteca Patria en el sistema Patria, en todos los libros, todas las cosas van a estar a disposición de la población estudiantil. Claro, sí, y solo sí puedes acceder a ello. O sea, lo que no dice ni Nicolás ni Aristóbulo es que para tú poder bajarte un libro de la colección Bicentenario tienes que tener conexión estable y con capacidad, y además tener posibilidades de pagar la descarga. No porque te la cobre el ministerio, sino los datos que estás utilizando para bajar el libro. Claro. Y tener un dispositivo donde lo puedas ver. O sea, es que están hablando para no saben lo que están diciendo, pues, para poner como propaganda. Exactamente. Claro. Fíjate, en estos días, en una entrevista que le hicieron a Aristóbulo en BTV, él decía que había zonas, o sea, reconoció que había zonas donde no llegaba la señal de televisión y de radio, y que para esas zonas se estaban elaborando e imprimiendo documentos. Entonces, eso es una modalidad de educación a distancia que existía hace muchísimo tiempo, pero no sirve sola si esos materiales que tú les estás mandando a los muchachos no tienen las instrucciones específicas para que puedan desarrollarlos. Y como tú bien decías antes, y la evaluación, cómo se desarrolla en estos días. ¿Cómo podemos explicar eso, Olga? Porque ¿cómo hace un maestro para hacerle los exámenes a los alumnos que hayan estudiado en el lapso? ¿Cómo se hace eso? Mira, en este momento no se está hablando de exámenes. Ajá. Se está hablando de trabajos, asignaciones de distinto tipo que se reseñan y se incluyen en lo que se denomina portafolio, que es una especie como de carpeta de actividades que tú vas a entregar. ¿Okay? Entonces, el problema está en qué contiene el portafolio y qué es lo que se está evaluando y cómo se evalúa. En estos días nos comentaban algunas personas que lo que están pidiendo como referencia antes de la entrega del portafolio es que manden, bueno, además sin conexión, pero que manden un video y fotos del muchacho haciendo la tarea. Imagínate. No de la tarea del muchacho para ver qué fue lo que hizo, sino del muchacho haciendo la tarea, como si lo que necesitáramos es la foto para la propaganda. Sí. Claro. Entonces, el portafolio puede funcionar como un mecanismo de evaluación porque va registrando la evolución del proceso de aprendizaje a lo largo de ciertas asignaciones, y tú puedes decir, bueno, mira, sí, el estudiante ha evolucionado y ha logrado tales cosas, pero hay algunas cosas que tienes que evaluarlas de otra manera. El punto está en que si pudiera funcionar, sería perfecto, pero tendría que estar diseñado. Claro. Si tú vas a hacer vas a construir un portafolio, las actividades son las que tienen que estar diseñadas. Con que me digas que es portafolio y métemelo todo en el portafolio no tiene sentido. Yo no sé si ustedes han visto el programa de televisión, pero yo he visto a las maestras diciendo, y tú, tía, tío, escribe cómo has visto al muchacho haciendo las tareas. O sea, no. Qué desastre, ¿vale? O sea, tú tienes que decir, el propósito de esta asignación es que el estudiante aprenda esto y esto, y se demuestra que lo aprendió cuando puede hacer esto y esto. O sea, para cada contenido, para cada competencia, para cada aprendizaje, tiene unas características. Lógico. Eso se diseña. De eso se trata. Cuando los docentes llegan a dar una clase, y esto lo digo para quien no se lo puede imaginar, porque no lo ha pensado antes. Cuando un maestro llega a un aula a dar una clase, el maestro sabe, primero, quiénes son todos los niños que tiene delante, cuál es el nivel de aprendizaje que tienen, qué estilo de aprendizaje le funciona mejor a cada uno, qué intereses tiene. Obviamente eso no lo sabe el primer día, pero lo va desarrollando a lo largo del año escolar porque va conociendo a sus estudiantes, desarrollando actividades, y antes de abrir la boca en el aula, él tiene un diseño que elaboró y que fue ajustando a lo largo del año escolar para que las actividades que hace en el aula funcionen para sus estudiantes, para esos que están en ese aula. Entonces, tú cuando trabajas con educación a distancia, tienes que tener una serie de elementos diseñados complementarios que le permitan a la familia, en este caso,
ir monitoreando qué le funciona mejor y qué no al estudiante. Pero cuando uno enciende el televisor y ve el programa, se da cuenta que la planificación es tan precaria que ni siquiera tienen un guión. Hay programas en los que el viceministro, que es el que habla... una improvisación, pues. Exacto, el viceministro dice, el tema de hoy va a ser tal, y cuando los maestros hablan, tienen variantes sobre eso. O los escuchas trastabilleando en frente al televisor. Puede ser que sea miedo escénico, y entonces tú tienes que buscar un docente o un actor que sepa pararse frente a una cámara y decir lo que tiene que decir, pero lo que tiene que decir tiene que estar impecablemente registrado en un guión, porque esto no es un reality, esto es una clase. Claro, pero la gente también quiere saber tu opinión con respecto a la capacidad que han mostrado esos maestros y esas porque ha habido, caramba, han cometido errores muy serios, garrafales que dan pena. Sí. Exactamente. O sea, lo primero que tendría que haber hecho quien está diseñando ese programa de televisión es, como dije antes, tener un guión que cubra desde el inicio, desde la primera palabra que dice el que abre hasta la última palabra que dice el que cierra, y que tenga hilación entre un segmento y otro. Pero cada cosa que diga la persona que se pare allí... Tiene que saber de televisión. Si no, tiene que saber de televisión y tiene que saber de educación. Lógico. Porque los errores más graves han sido en los contenidos. Entonces, el que se pare allí, tú puedes decir, bueno, vamos a poner una maestra porque tiene la manera de relacionarse con el estudiante y eso puede ser que atraiga. Pero tú puedes poner un actor, no tienes que poner un maestro. O sea, tú lo importante es que tengas un guión, el contenido preciso, que te diga cómo enseñar fracciones. Por ejemplo, que es uno de los contenidos en los que hubo el error más patético. Entonces, ¿cómo enseñar esto? Entonces, usted abre y dice, fulanito, ¿ustedes han visto alguna vez un guión, me imagino? Sí, claro. Bueno, entonces, la línea del guión, lo que usted tiene que leer, lo que usted tiene que decir, si es el maestro, porque obviamente maneja el contenido con muchísima soltura, entonces tienes que poner uno que maneje el contenido con muchísima soltura, no uno que no sepa lo que está diciendo. Ahora, insiste, el año se perdió para Olga Ramos. Mira, el año escolar se puede salvar sí y solo si tenemos la seriedad de modificar el calendario. Recuerden que el año pasado se perdió 1 mes y medio por el apagón y el Ministerio de Educación decidió remacharlo comprimiendo todas las actividades a final de año escolar, reduciendo contenidos, compactando las evaluaciones. Eso, obviamente, lo único que hizo fue saturar a los estudiantes por la intensidad y la cantidad de trabajo, pero no necesariamente significa que aprenden más, porque un muchacho que está estresado no aprende nada. Entonces, eso es lo primero. Si nosotros no asumimos que es más importante el aprendizaje y se modifica el calendario, obviamente el año escolar pueden darlo como terminado y como el segundo lapso y decir que todo el mundo pasó, pero el problema es que en efecto el año escolar para la vida de los estudiantes está perdido porque no aprendieron lo que tenían que aprender. Entonces, una cosa es la pérdida formal, que tú digas se perdió el año escolar y vamos a comenzarlo de nuevo, y otra cosa es la pérdida real, que significa que aunque a mí me den una calificación y la calificación diga 20, si yo no sé ni el equivalente a 2, no sirvió para nada ese año escolar. Entonces, sí se puede rescatar, sí el ministerio se pone serio y dice, vamos a extenderlo, vamos a buscar una modalidad, inclusive vamos a poder tener un periodo vacacional y lo retomamos en septiembre, lo que haga falta para recuperar y retomar el proceso de aprendizaje, porque la pérdida de continuidad también lo afecta. Claro. Ver qué fue lo que falló en cada momento, ver qué es lo que le falta a cada estudiante por aprender, y en esto tendría que haber un momento en el que se haga un examen general, o sea, un examen que sea para todo el sistema educativo, para todas las escuelas, para todos los estudiantes, donde se pueda ver qué aprendió y qué no aprendió, que la calificación solamente sea una referencia para que el maestro sepa qué es lo que tiene que ayudar a restaurar del aprendizaje. Ok, vamos a hacer algo, Olga, porque tenemos un paréntesis, tenemos que identificar, tenemos un breve intervalo, pero qué importante este programa de hoy contigo, la profesora Olga Ramos, miembro de la Asamblea de Ciudadanos. En la próxima parte vamos a tratar que nos ayudes a satisfacer
para que no se queden cabos sueltos las inquietudes de nuestros amigos oyentes, pero eso será en breve. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. En publicidad, amigos, es muy importante que en todo centro de salud, bien sea público o privado, los equipos funcionen a las mil maravillas. Mucho más en esta época en que estamos viviendo esta situación. ¿De qué se encarga Serovka? Serovka es una empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. ¿Qué ofrece Serovka? Ofrece múltiples servicios con un calificado equipo de profesionales y tienen siempre la solución integral en materia de seguridad radiológica. Todo lo que tiene que ver con dosimetría, adiestramiento, permisología, oficiales de seguridad radiológica, instalación, mantenimiento de los equipos. Tengan a mano las coordenadas de Serovka, 0212-310-7410, www.serovka.com. Hablemos de nuestros heladitos Vegan Fruit. Recuerden el delivery de Vegan Fruit, porque cuánta falta nos hace a la hora de la merienda, a la hora de un postre. Quiero que prueben los nuevos sabores que tenemos. Piña colada. Uy, qué rico. Choco banana, guanábana, merengue limón. O los de toda la vida, coco, chocobitter, parchita, frutos del bosque, stracciatella. En estos teléfonos, únicamente en estos números telefónicos de heladería Vegan Fruit, para que le lleven sus heladitos hasta donde usted se encuentre. 0212-414-0140, 0424-254-2941 y 0424-296-1421 de heladería Vegan Fruit, que es amor vegano y cremoso. Que por cierto, nuestra chef, nuestra maestra gelatiera Male Cárdenas tiene hoy una entrevista buenísima con unos colegas de Brasil, en donde Male va a dar la receta de un helado que ella ha creado, tomando como base una flor muy exótica. Es un helado de coco teñido de azul. Sí. Vamos, oye, para que no se pierdan ese en vivo que va a tener en Instagram Male Cárdenas, amigos. Y también queremos destacar la labor importantísima que hace de la biodiagnóstica, porque seguramente usted necesita que el laboratorio se traslade hasta donde usted esté. Eso lo logra de la biodiagnóstica solamente en este número telefónico 0212-525-6890. Repito, 0212-525-6890 de la biodiagnóstica es precisión y confianza en laboratorio clínico. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando nos toca trabajar por cuenta propia, nos damos cuenta que formamos parte de la economía de carne y hueso. Emprendedores, trabajadores de la economía informal, comerciantes, historias e interrogantes que quedarán al descubierto con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme. Mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Vamos entonces a este último segmento. Nos quedan unos 8 minutos de programa con la profesora Olga Ramos. La gente está fascinada, Olga, contigo, con tus comentarios. Están diciendo que te necesitamos como ministra de Educación. Olga Ramos, la profesora Olga Ramos, es miembro de la Asamblea de Educación. La gente también, yo percibo que está mortificada porque de alguna manera, no hablemos en los términos del planteamiento que se te hizo anteriormente antes de ir al intervalo comercial, se pierde el año escolar. No, sin embargo, la gente está diciendo que no se va a lograr este año esa educación integral
del muchacho, porque habrá muchas disciplinas, deportes, otras cosas colaterales que están dentro de los PENSA de cada una de las de los grados y del bachillerato, que van a tener que no se van a poder cumplir. Y Erika tenía también varias inquietudes de nuestros amigos oyentes, yo decía, para que puedan satisfacerse todas esas inquietudes. Un poco porque comentaba, profesora Ramos, que usted el año pasado, producto del apagón, pues también los contenidos habían tenido que concentrarse y igual... Este micrófono no está abierto, ¿sí? Sí, no la escucho. No te estaban escuchando. Disculpe, no está profesora abierto. Ramos, que le comentaba que usted mencionaba en el segmento anterior que el año pasado, producto del apagón, pues también el lapso tuvo que apresurarse y los contenidos se comprimieron de manera de finalizar el año según como estaba previsto en el calendario. Pero entonces nos damos cuenta que nosotros, los venezolanos, año tras año, siempre tenemos una situación que hace que los muchachos tengan que suspender por un periodo, en algunas oportunidades hasta indefinido, sus clases porque hay protesta o es un apagón o sabe, toda esta situación política que ha impactado también en el sistema educativo. Y también tenemos la parte de la deserción escolar. Uh-huh. Usted mencionaba lo de la situación, nuestra situación compleja humanitaria. Y muchos de esos muchachos pues han ido abandonando sus clases porque en sus casas era tan sencillo como que no hay nada que comer. Entonces, independientemente del calendario escolar, pues aquí siempre ha habido algo que hace que los muchachos al final tengan que recibir como todo el contenido comprimido porque el año finaliza cuando está previsto finalizar. O superficial. Superficial. Muy superficial. Entonces, exacto, ¿cómo quedan esos muchachos? Si quieres que lo reciben comprimido, esos los que tienen más suerte que se enteran de todo lo que tenían que aprender. Pero normalmente lo que sucede es que se les quitan cosas a los programas para que dé tiempo y entonces se tocan superficialmente y parcialmente. O sea, hay muchos puntos que no se desarrollan nunca y hay cosas que se tratan de maneras muy superficial para que quede constancia de que se trabajó, pero no necesariamente se produce aprendizaje. O sea, el proceso de aprendizaje es un proceso que es complejo. Tú por escuchar algo o por sacar una cuenta no aprendiste. O sea, hay un proceso de aprendizaje que te permite conocer y después te vas apropiando de lo que estás aprendiendo. Si no te apropias de eso y no lo haces tuyo, el aprendizaje es una cosa pasajera. O sea, a lo mejor te sirve para pasar un examen, pero no quedas con el conocimiento que te va a permitir utilizarlo después, más adelante. Uh-huh. Entonces, ese proceso es un proceso al que se requiere que cada quien tenga su tiempo. O sea, y yo creo que esto es importante porque en los tiempos en educación no solamente tienen un estimado general, sino que hay estudiantes que necesitan más tiempo para algunos contenidos que otros o para algunas competencias, y hay otros que donde varía. O sea, aquellos que les gusta más la literatura y les resulta mucho más fácil trabajar todo lo que tiene que ver con la expresión oral y con la comunicación, y aquellos a los que son muy buenos en matemáticas pero no saben expresarse y no saben poner en orden sus ideas para exponerlas, entonces necesitan más tiempo unos para una cosa y otros para otra. Eso uh-huh. es un proceso que tiene que darse de manera coordinada y que obviamente tiene un tiempo estimado anual, pero hay cosas, como decías justo antes, que va a ser muy difícil desarrollar. Por ejemplo, claro, si tú quieres que los muchachos aprendan a trabajar en equipo, uh-huh, y no logras que diseñar una buena dinámica para que eso se desarrolle en casa con la familia, uh-huh, no puedes hacerlo como se hacía antes, que se trabajaba en equipo en la escuela con sus compañeros. Pero aquellos sitios donde no hay ni siquiera la posibilidad de comunicación, uh-huh, pues es mucho más complicado que se desarrolle el trabajo en equipo. Y fíjate que no estoy hablando de contenidos netamente académicos, sino de competencias que tienes que tener para la vida cotidiana. Pero no solamente eso, la quiero atajar allí porque uh-huh, resulta que en las familias estamos hablando que de pronto el papá o la mamá tienen que ocuparse de su teletrabajo, porque en oportunidades pues sí, están en alguna empresa que a lo mejor su actividad les permite trabajar también a distancia. Entonces el papá o la mamá no pueden, tienen también que atender pues su actividad laboral y no pueden dedicarle tal vez todas las horas
profesoras, además que no tendrán tampoco las herramientas para hacer que el muchacho aprenda los contenidos que se desarrollaron para cumplir con este lapso a distancia. Sí, fíjate, y además eso tiene un añadido. Cuando tú trabajas con la lógica de educación a distancia en línea, normalmente tienes una serie de mecanismos que te permiten que el estudiante interactúen entre ellos y resuelvan dudas, y a veces los cursos, bueno, en la mayoría de los cursos no son administrados por una persona, sino por un equipo, para poder tener interacción lo más cercana posible con la cantidad de estudiantes que están participando. Si tú le dejas eso a un solo maestro, que lo haga, por ejemplo, a través de su teléfono, si tuviera un teléfono inteligente, a través de una aplicación de chat, el maestro tampoco se da abasto. O sea, te imaginas en un salón de 25 o 30 estudiantes, que todos sean de familias diferentes, que no hayan hermanitos en el aula, sí, y tienen un maestro de tercer grado, y todos tuvieron la suerte de tener un teléfono inteligente y poderse comunicar por chat. ¿Cuánto tiempo necesita ese maestro para poder atender una a una las familias? Si las familias necesitan mucho apoyo y no hay material complementario. Se le va todo el día. Claro. Y toda la noche. Sí. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas claras, y por eso es que yo decía antes que lo primero que se tenía que haber hecho es tomarse un tiempo para diseñar que lo puedes aprovechar repasando. Claro. Porque la otra cosa es la ruptura de la continuidad con estrés. Hace que lo que venías desarrollando se quedó a medias, no se fija, no te apropias de eso, no lo terminas de consolidar y lo pierdes, lo tienes que volver a retomar. Ahora, Olga, se nos agotó el tiempo. ¿Hay alguna educación para salir del régimen? Se llama educación ciudadana, Mingo. La idea es que todos entendamos que como ciudadanos tenemos deberes, responsabilidades, así como tenemos derechos. Y si nosotros queremos vivir en un país democrático, tenemos que construir un país democrático. Un beso, mi amor, te quiero mucho. Yo también los quiero mucho. Hasta luego, que tengan buen día. Gracias. Seguiremos conversando. La profesora Olga Ramos, miembro de Asamblea de Educación. Amigo, es que yo le pregunto esto a Olga Ramos porque a esta gente lo que le interesa es la ignorancia, pues, ¿no? Ellos viven de la ignorancia de la gente. La ranchificación, claro, cero valores. Porquería. El comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.